Un hijo de papi y mami, voy a repetir, para visto universalmente, es un hijo a quien la gente critica a sus padres o a los muchachos porque reciben todo, todo. Ahora, cuando uno es un padre que cree que está formando adecuadamente a sus hijos, uno vive para darles todo, absolutamente todo. Y hoy les voy a presentar, en el nombre de Jesús, una parte de Dios que está de acuerdo con esa paternidad. Tenemos un Padre celestial que nos dio todo ya en su Hijo. Pero nuestra forma de pensar no ha sido transformada. Entonces la religiosidad metió su mano en el camino y nos está queriendo enseñar a que todo lo tenemos que ganar. ¿Por qué? Porque estamos totalmente desenfocados del concepto y el principio espiritual de la herencia. Primero, para empezar a poner los fundamentos de esta enseñanza, quiero que repasemos por qué vino Jesús. Para darnos salvación. Una pregunta más, ¿por qué vino Jesús? Por nosotros. Bueno, Jesús vino para anunciar el reino y recuperar lo que se había perdido. Jesús vino a anunciar el reino y a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El señorío de Dios sobre la tierra por medio de los hombres o por medio de adoradores. ¿Qué se había perdido? Su señorío sobre la atmósfera. Ahora, ¿qué reino vino a anunciar? ¿Qué reino vino a anunciar? Y cuando hago preguntas es para tenerlos entretenidos, no es porque estoy esperando respuestas correctas. ¿Qué reino vino a anunciar? ¿El reino de los cielos? No. ¿El reino? Él vino a anunciar el reino de su Padre. Él vino a anunciar el reino de su Padre. ¿Cómo lo anunció? Por medio de anunciar el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Cómo así? El reino de Dios es la palabra. Y el reino de los cielos es la manifestación de esa palabra. Son las promesas que nosotros vivimos. Cuando alguien permanece sano, más allá de que se cuida, que hace ejercicio, que descansa bien, tener comida, tener tiempo de hacer ejercicio y tener paz y tiempo para descansar es un regalo de Dios. Entonces, Jesús vino a anunciar el reino. ¿Qué reino? El reino de su papá. ¿Cómo lo anunció? Por medio del reino de Dios, es la palabra, y por medio de manifestar el reino de los cielos, que son las promesas. ¿Cómo así? Los milagros, pues. Él vino a dar a conocer el reino y a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El señorío de Dios sobre la tierra. ¿Cómo lo logró? Dando a conocer el reino de Dios, que es la palabra, y dando a conocer el reino de los cielos, que son las promesas. ¿Estamos aquí? Es importante darnos cuenta porque nosotros de lo que tenemos gran problema es de establecer nuestra identidad. Yo le decía a alguien la vez pasada, a 2 personas o 3 se los he comentado en los últimos meses. Los impíos solo respetan a 2 personas. Las personas con poder financiero y las personas ungidas. Y respetan a los ungidos porque se dan cuenta y han tenido experiencias que hay cosas que el dinero no puede cubrir.
Ahora, en el Evangelio de Juan 5, 17 y 18 dice, pero él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús acaba de sanar a un paralítico de 38 años de estar paralítico. Lo está sanando en sábado. Los religiosos o no conocían al ex enfermo porque le preguntaron, ¿quién te sanó? Le dijeron, mira, le dice, no te es lícito andar con tu camilla en día de reposo. Entonces digo yo, si ustedes miran al muchacho por años enfermo de su cuadra, de su colonia, de su barrio, no les va a sorprender que ande cargando la silla. Les debería de sorprender, muchacho, estás sano. ¿Qué pasó? Contame. Entonces, los religiosos no conocían al enfermo. ¿Por qué? Los religiosos nunca se ocupan del necesitado. Andan en reuniones aplaudiéndose entre ellos. Y aleluya, y qué unción, cómo se sintió. Y no nos juntemos con los pecadores porque nos van a contaminar. Es más peligroso juntarse con un religioso que con un enfermo. Te va a enfermar las finanzas, te va a enfermar la vida y te va a enfermar la paz. Luego, o no conocían al ex enfermo, al necesitado, o les importaba más enfocarse en la falta, según ellos, que en el milagro de sanidad. Realmente es aberrante esto que está pasando. O no conocían al muchacho, o sea, nunca iban donde estaban los necesitados, y si conocían que estaba enfermo, no les importaba que había ocurrido un milagro, sino que andaba cargando su camilla. No, pero es que se viste muy raro. Es que no asiste a las reuniones tales. Entonces Jesús me fascina. Sábado, lo sana y se desaparece. Y cuando aparece el muchacho cargando la evidencia de donde estaba postrado, lo critican porque anda cargando su camilla. Les dice él, el que me sanó dijo que cargara mi camilla y que caminara. ¿Quién te sanó? Ni siquiera, ¿y de qué estabas enfermo? No sabían. ¿Quién te sanó? Le dice. No sé, por ahí se perdió. Después Jesús lo encuentra. Él fue, les dice. Tenía que ser este. Ando otra vez revolviendo gente, hablando lo que no es y haciendo cosas que no se deben. Y Jesús les dice, mi padre a esta hora trabaja y yo trabajo. Y dice que por eso más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque él decía, mi papi lo hizo. Mi papi me dijo. ¿Quién te regaló ese carro? Mi papi. ¿Quién te pagó ese viaje? Mi papi. ¿Y esa ropa? Tu papi. Es que se mantiene porque el papi todo le concede. ¿Qué culpa tengo yo de tener a mi papi? O sea, a mí no me critiquen lo que vivo, porque si toda buena dádiva y todo don perfecto viene de mi papi, les puedo dar el número para que le den la cédula. Tal vez los adopta. Estoy hablando de mi papi. Ahora, no solamente quieren matarlo porque violenta el sábado, sino porque está diciendo que Dios es su papi, haciéndose igual a Dios. Bien. Jesús nunca violentó ninguno de los mandamientos de ley escritos en piedra porque Él los vino a cumplir para sacarlos del partido. Lo que había, obviamente, es una mala interpretación de la ley. Porque Él no va a violentar algo. Él vino a cumplirla perfectamente, así que no era problema cargar una camilla. Está limpiando ahí, ya no va a haber una camilla menos en el lugar donde estaban los enfermos.
Él vino a actuar y revelar el reino de Dios, que es la palabra, para manifestar el reino de los cielos, que es las promesas, para dar a conocer el reino de su papá. Repitan conmigo, los negocios de mi papá sanan. Y yo soy un hijo de papi. Lucas 2:49. Lo anda buscando la mamá y el papá a los 12 años y les dice él, ¿no sabían que en los negocios de mi padre, una versión dice, me es necesario estar, y otro dicen, me conviene estar? ¿A qué vino Jesús? A anunciar el reino y a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué reino vino a anunciar? El reino de su papá. ¿Cómo lo vino a anunciar? Por medio de dar a conocer el reino de Dios, que es la palabra, y de dar a conocer el reino de los cielos, que son los milagros. Que vino a recuperar el señorío de Dios en medio de los tiempos. Ahora, ¿cómo logra eso? Él tenía plenamente claro y afianzado dos cosas: su identidad y su propósito. El diablo hoy, desde pequeño, anda queriendo meter filosofías y doctrinas de que un niño debe de escoger qué es, si varón o mujer. Cuando dice el Salmo, tú formaste todo mi ser y mis órganos en el vientre de mi madre. A unos los hizo varones y a otros los hizo mujeres. Desde ahí comienza el secreto de la identidad. Ahora anda el demonio abiertamente utilizando manipulaciones, queriendo hacer perder el sentido más puro de la identidad. O sea, va a ser más difícil recuperar a las generaciones que vienen, porque ahorita que ya saben que son hombres unos y que son mujeres otros, cuesta devolverles la identidad de que son un ente de luz eterno. O sea, hay que empezarlos a convencer de que son hombres o mujeres primero. Entonces Jesús tenía claro dos cosas: su identidad y su propósito. ¿Cuál era su identidad que tenía clara? ¿Quién era él? El Hijo. ¿Y su propósito? Anunciar el reino. ¿De qué? ¿De Dios? No. ¿De los cielos? No. ¿El reino de qué? De su Padre. Él lo tenía claro. Él sabía quién era y cuál era su propósito. Su propósito era, ¿qué? Anunciar el reino de su papá. Dar a conocer a papi. Me gusta eso. ¿Quién eres? Un redimido. Alguien que fue adquirido legalmente a precio de vida, justicia o sangre. ¿Quién eres? Un restaurado. ¿En qué te convirtieron? En un rey y sacerdote. ¿Quién eres? Un adoptado. Tengo un nuevo nombre. ¿Sabes cuál es tu nuevo nombre? Justo. ¿Quién eres? Un hijo. Por ser hijo eres un heredero de la vida en abundancia preparada para los justos. Pastor, y empiezan las preguntas, que son válidas. Y si soy un hijo heredero, ¿por qué no veo la manifestación? Tengo un testimonio y una lectura para compartir. Hace unos años, sin querer, me encontré con una persona y yo tenía que viajar al puerto a hacer unas diligencias. En el camino, esta persona, creo que en ese momento tenía 20 años de estar asistiendo a una congregación, no a una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre una congregación y una iglesia? Una congregación es donde la gente llega a escuchar ley escrita en piedra. Te transforman tu manera de vestir, tu manera de hablar, y si no encajas ahí, andas sos perdido. Te dicen a dónde tenés que ir y cómo o sea,
La educación no está dada para obtener un título. El principio fundamental de la educación es darle a la persona, al ser, al individuo, la oportunidad de ser libre y escoger su destino. Entonces, la diferencia entre una congregación y una iglesia es que la congregación donde se reúnen un montón que quieren transformar a su propia manera de concebir el mundo a alguien y no abrirle su pensamiento para que descubra quién es en Dios y por qué está aquí. Es hacerlo libre. Entonces una iglesia es donde se predica la gracia, la justicia y los secretos del altar que te llevan al propósito de Dios y a estar fortalecido en tu identidad. Esta persona tenía 20 años de estar en una congregación y empecé a contarle testimonios de cosas maravillosas que Dios había hecho en mi vida. Y perdón con lo que voy a decir. Sin tanta vigilia, sin tanto ayuno y sin tanto mate. No mate que toman en Sudamérica. O sea, sin tanto show. Cuando íbamos llegando al puerto, hice mi diligencia y me pregunta al venir de regreso, Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo hago para que Dios me responda como te responde a vos? Lo digo con humildad, pero es verdad. Y le dije yo, es simple. ¿Qué? Me dice. Sábete, hijo. ¿Cómo? Me dice. Sí, le digo, es que ustedes siempre están pensando en que no han leído suficiente la palabra, aunque hay que leer la palabra. Ustedes están pensando en cuánto han ayunado, en cuántas vigilias fueron, en cómo se vistieron. Se aguantaron palos porque hay que ser humilde y todo hay que aguantarlo. No. Sabete, hijo, le dije yo, porque el que es hijo abre el frigorífico y toma de lo que hay en él. Porque el que se sabe hijo, si no le fue bien en las clases, hay un malestar, hay un desafío en la relación, pero jamás deja de ser hijo. Y el día que el papá o la mamá no esté, si el papá o la mamá logró hacer algo, todo lo que el papá y la mamá trabajaron es del hijo. Así que muchos de ustedes todavía, algunos más que otros, tienen tiempo de escuchar el secreto del que se ha estado hablando, pero siguen teniendo problemas con su identidad de hijos. Número 1. Y número 2, la voy a explicar y voy a unir las dos a través de la parábola, bien conocida la letra, pero poco conocida la revelación del hijo pródigo. Todos conocemos que el hijo menor un día quería ir a aventurar, quería ir a Europa, quería ir a... Y le pidió su billetillo al papá. Y se fue. Se fue. Aquí, quédate aquí. Quédate atrás. Se fue a gastar los recursos. ¿De quién? De él. El papá se los había dado. Un día llegó un problema económico en la zona, empezó a haber hambre y fue a pedir trabajo de cuidador de cerdos. La parábola es extrema para un hebreo, para un judío, porque para ellos trabajarle a otro es un problema y más que cuidar cerdos, porque los cerdos son considerados animales inmundos. Cayó tan bajo que dice que estaban comiéndose las mazorcas y él quería agarrar una mazorca para comer, pero en eso dijo en sí, ¿qué estoy haciendo acá? En la casa de mi papá, dijo él, hasta los sirvientes tienen ¿qué? Comida de sobra. Lucas 15, verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, miren el discurso manipulador. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tenía tan distorsionado el pensamiento que dice, voy a llegar
a trabajar como mozo. Es lo que hace mucha gente que anda en el mundial, fulva, y cuando llegan a la iglesia se convierten en jornaleros porque ahí no les enseñan a ser hijos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo él: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no le paró a la plática esa. Y le dijo: qué barbaridad, hoy sí venís, así te quería ver, ¿verdad? Así tenés que aprender. Hay gente que manda a los hijos a trabajar, es que para que vean lo que cuesta la vida. ¿Y entonces para qué trabajaste vos? ¿Para que pasara lo mismo tuyo? Eso es absurdo. Eso es una mentalidad de temor de que le va a ir mal y tiene que estar preparado para que le vaya mal. Ninguno de nosotros fue preparado para que nos fuera mal. Y cuando enfrentamos los desafíos, los enfrentamos y salimos adelante. Y esa no debe ser la porción de nuestros hijos. Saquen esa mentalidad. Ustedes están produciendo y trabajando una vida financiera, una vida física y una vida espiritual para que sus hijos comiencen de más arriba y caminen en otra dimensión. Si no sacan eso de su pensamiento, ¿cómo entonces van a llevar una generación a que esté más arriba? No, es que tiene que saber lo que cuesta la vida. No, a mí si playa me ponen, yo me pongo short, muchacho. Chancletas y pásenme la toalla. ¿Y qué está haciendo aquí? En el mar. Y todo el mundo se sabe el verso que sigue. O sea, hemos perdido la confianza, el propósito y la identidad por lo cual estamos aquí. ¿Por qué? Porque tuvimos padres que no conocieron el reino y nos enseñaron solo a trabajar. Nos apartaron de la vida en el espíritu, de la palabra, y nosotros cuando nos metimos en el camino sin el conocimiento de Dios, fracasamos. Financiera, matrimonios en riesgo, aquel relajo, lo que sea. Y salimos ahí, fuimos a buscar, no, es que Dios, ahora Dios va a hacer, y nos fuimos a meter a la casa con mentalidad de siervos. Ayuno, vigilias, oraciones, que así, que yo me vestía, es que yo era un maleducado, es que yo hablaba así, y es que yo era aquí, yo era allá, y al rato lo que único que ocurre es que se cansan y se frustran y dicen, no, aquí no pasa nada. Pero el padre dijo a sus siervos, no le paró bola al diálogo del hijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice que cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y vino a él. ¿Saben qué quiere decir eso? Quédense con esta. Un día, bueno, dice, mejor voy a leer, en 2 Timoteo 2:13 dice que si somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Qué quiere decir? Toda esta semana alguno cometió algún pecadillo. Alguno. ¿Sí? Cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Ahora se pueden imaginar cuando damos y empezamos a dar pasos de fidelidad lo que pasa. Quédense acá. No había llegado a casa y el padre salió a encontrarlo. ¿Saben qué significa un beso en el cuello para un hebreo? Todo lo mío es tuyo. Y cuando un padre besa a un hijo en el cuello, le estaba queriendo decir al resto de la gente, no se metan con él, porque lo acabo de volver a heredar. Todo lo mío es tuyo.
Y la orden que da es profética. Pronto traigan el mejor vestido. Eso es exactamente la figura de Jacob haciendo una túnica de colores para José. Pónganle anillo. ¿Saben qué quiere decir anillo? La autoridad que tenía, se la pongo en la mano. ¿Dónde lo están vistiendo? ¿Adentro o afuera? Lo están vistiendo afuera. Para que cuando él entre a la casa, entre vestido de favor, con la misma autoridad que el Padre tiene y calzado con bondad. Y aparte dice, vamos a hacer fiesta. Hoy no era día de fiesta, pero hoy vamos a hacer. Lo que le anuló antes de entrar es la mentalidad de siervo. Le dice, no, vos no podés entrar a mi casa con mentalidad de siervo. Y hoy vamos a arreglar varias cosas aquí, dijo el papá. O sea, uno no puede venir a Dios creyendo que va a hacer en sus fuerzas lo que tus bisabuelos, tus abuelos o tus padres quisieron alcanzar. Yo quiero ponerte un vestido de gracia, un anillo de autoridad y un calzado de bondad. Y decir, muchachos, no les está funcionando la cosa porque ustedes siguen pensando en el pasado. Siguen trayendo las sombras del pasado. Ustedes creen que vienen a trabajar aquí para obtener algo. ¿Cómo, cuándo y dónde se puede pagar la vida eterna? ¿Quién la puede pagar? ¿Quién la puede sostener? No se puede. En la entrada le cambió la mentalidad de esclavo y le hizo entrar en una mentalidad de hijo, heredero, dueño y rey. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. ¿Saben qué se llama eso? Amargura y envidia. ¿Y por qué a ese le va bien si no se porta bien? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Y por qué todo le sale bien? ¡Qué barbaridad! Si no dice ni amén. No fue al culto de la reunión de hombres. No anduvo no fue al ayuno. No fue a las 6 vigilias de principio de año. Entonces el joven no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Entonces él le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿No te habías dado cuenta, muchacho? El hijo mayor no se sabía hijo. Era un religioso. Y el hijo menor tomó la herencia y la malgastó fuera de los negocios de papi. Les acabo de responder la pregunta que autodesarrollé al principio. Pastor, ¿y si soy hijo y heredero, por qué no veo la manifestación? Número 1, seguís pensando y actuando como religioso. Estás buscando la aprobación de la gente. Te importa más tu nombre que el efecto de Cristo en la gente. Número 1. Y número 2, has agarrado lo que es del Padre
y lo has mal usado fuera de los negocios del Padre. Tus recursos, tu salud, tu vida y tu tiempo. Hay gente, perdón en broma, no me importa. A mi edad y las cosas que he vivido no me importa lo que la gente piensa. Soy cuidadoso por respeto de ellos, pero no me importa. Que creen que Dios está con ellos solo porque hay un bulto de gente. Los bultos no definen. Le dije a 3 personas esta semana, mi responsabilidad es predicar este evangelio, porque no puedo forzar a que lo acepten. Y dice, id por todo el mundo y predicad. Cada uno toma su decisión, porque un verdadero hombre de Dios jamás va a tocar tu libertad. Ni Dios la toca. Lo demás se llama extorsión. Entonces, ¿qué ocurrió? Mi amigo, mi respuesta fue, muchos años después, que era una respuesta del Espíritu, sábete, hijo. El muchacho estaba adentro de la casa y no se atrevió nunca a agarrar ni un cordero para él, ni a pedirse, hasta que el papá le dijo, muchacho, si todo lo que está aquí es tuyo. Eso es no saberse hijo. Ay, es que yo creo que como le dije al taxista en la mañana, hijo de Jezabel. Ay, es que hoy no, me puse esta falda y se me mira la pantorrilla, entonces ando haciendo pecar a los hombres. Le dije, sábete, hijo. Uno no se sabía hijo y el otro son los que andan dedicando su vida afuera de los negocios del Padre. Eso lo hicieron ya nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y aún nuestros padres para algunos. No vivieron ni en identidad ni en propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar el reino de mi papá por medio de el reino de Dios, que es la palabra, y el reino de los cielos, que es la manifestación o contar las promesas de Dios. Fíjense que cuando el hijo menor entró, yo me lo imagino, ¿verdad? La cara de todos los sirvientes. Ropa nueva. Pongámoslo a este tiempo. Carro nuevo para el muchacho. Ropa nueva. Le volvieron a dar la tarjeta Black. ¿Qué creen que decían adentro? Uy, mira, el hijo de papi. Como dicen los mexicanos, el hijín. Y él cantaba adentro, ¿y qué culpa tengo yo? Fíjense que cuando el ángel le anuncia a María, ¿cómo anunció a Jesús? Como el Hijo de Dios. ¿Saben qué revelación hay ahí? Repitan conmigo, los hijos somos formados en el vientre de la gracia. ¿Qué le dijo primero? María, llena eres de gracia. ¿Qué le acababa de decir? A partir de este momento eres gracia. Y dentro de tu vientre se va a formar el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Usted, yo, todo aquel que acepte el regalo de la gracia por gracia. ¿Están aquí?
No estoy mintiendo, está ahí cuando dijo, llena eres de gracia, y después le dijo, va a ser rey, y él es el Hijo de Dios. O sea que los hijos somos formados en el vientre de la gracia. Va a ser bautizado. ¿A dónde? ¿A dónde fue bautizado Jesús? En el Jordán. ¿Qué ocurrió cuando sale de las aguas? El Espíritu en forma de paloma se posó sobre él y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A dónde lo habían bautizado? En el Jordán. ¿Y qué es el Jordán? El río de la revelación de la gracia. O sea, que los hijos somos formados en el vientre de la gracia y el Padre nos reconoce en el mundo espiritual cuando somos sumergidos en el río de la revelación de la gracia. Ya no hay que hablar ley, papá. No funcionó. No funciona. Eso es estar como querer ir a cambiar un cheque que está a su nombre. No, más dramático. Es como querer ir a sacar la cuenta suya al banco con la cédula vieja. No funciona. No se lo van a entregar si no lleva la cédula nueva. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Mateo 3:17, y aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y una voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es cuando hubo la transfiguración en el monte. Cada vez que Jesús avanzaba en anunciar y trabajar el reino de su papá se encargaba a sus discípulos, los que estaba formando en la doctrina de la gracia, de ratificar que ese que estaba con ellos era su Hijo y que él tenía complacencia en él. ¿Saben qué quiere decir hijo de mami? Que le favorece en todo. ¿Y saben qué quiere decir hijo de papi? Que le perdona todo. ¿Cómo? Gálatas 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo, aunque sea dueño de todo. Hay cristianos que por estar pequeños, no maduros, no se diferencian de un impío. Tienen las mismas deudas, tienen las mismas enfermedades y tienen las mismas angustias que un impío. Perdón, perdón, perdón. Y el perdón es en broma porque no me importa. Voy a repetir. El cristiano, cuando está chiquito, y hay unos que tienen 25 y 30 años de estar asistiendo a una congregación y siguen chiquitos. No se diferencian en nada a un impío. Están en la misma limitación y escasez financiera, deuda financiera, dependencia financiera y pobreza financiera. Están padeciendo las mismas enfermedades y el temor a las mismas enfermedades y no duermen por la misma angustia. Se resienten por las mismas cosas que se resiente un impío. No me saludó, no me dijo bien, es que me maltrató. O sea, no hay diferencia entre un cristiano y un impío. Y como han confundido cristianos con amén, aleluya, gloria a Dios, venga, oremos por la comida, siervo. Recuerdo que una vez vino una gente de Estados Unidos a reunirse conmigo porque querían dar una donación para los comedores y que no sé qué. Bueno, sentémonos, ya nos sentamos y no empezaban. Y no vamos a orar, pastor, ¿para qué si nosotros mismos somos una luz? Le digo yo.
¿Qué creen que pasó? No vino la donación. No me importa. Esa mentalidad absurda es la que nos tiene fuera de partido. Ay, es cristiano, si se viste de cierta forma, si tiene cierto lenguaje, amado, amada, gloria a Dios. Ay, qué fuerte, cómo se sintió. Va a orar. El día que el caballero me presentó a la esposa, terminamos de conversar. Yo, ore, ay, pero usted es el pastor. ¿Cuál pastor? Aquí estamos en mi oficina. Le digo, yo, ore. Voy a repetir. Mientras el heredero es menor de edad, esto no lo da el tiempo, lo da la apertura de mente a la revelación de la gracia, de la justicia y el altar. Mientras el heredero dice, es menor de edad, en nada es diferente a un siervo, aunque sea dueño de todo. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿quién es la plenitud del tiempo? La revelación de Jesús. ¿Qué vino Jesús a hacer? A anunciar el reino y recuperar lo que se había perdido. Pero cuando vino el anuncio correcto de por qué estamos aquí, quiénes somos, por qué estamos aquí, estamos aquí para hacer las mismas obras que el Padre le encomendó al hermano mayor. Anunciar el reino de Dios, no. De los cielos, no. ¿Qué reino? El reino del Padre. Por medio de al reino de Dios, que es la palabra, y el reino de los cielos, que son los milagros, o los testimonios, la evidencia de que Dios está actuando en nosotros y en las cosas que nos ha encomendado. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, a fin de que redimiera, nos comprara, nos trajera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Vuelvo a preguntar, no tiene que ser la respuesta correcta. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para consolar. Él es consolador, sí, y ayudarnos. Pero está diciendo acá que vino para que nosotros, sin darnos cuenta, empezáramos a balbucear Abba, Abba, Abba. El Espíritu Santo tiene como objetivo primordial convencernos que somos hijos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesús. Pero ¿cómo vamos a ser igual a Jesús si no tenemos identidad de hijos? Él dijo, pero en la venida del tiempo perfecto envía a su Hijo. Y su Hijo nos dio el Espíritu para que el Espíritu empiece a trabajar en nosotros, diciendo que digamos, como dicen las mamás, diga mamá, sobre todo si le cae mal el papá, diga mamá. Yo te anduve 9 meses, papá. El Espíritu Santo llega y empieza a enseñarnos a decir, Abba, 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 Abba. Porque si no tenemos identidad de papá, no tenemos identidad de hijos. Y si no tenemos identidad de hijos, creemos que podamos entrar a esta vida como jornaleros. Y yo no vine como jornalero. Yo soy el hijo amado de Dios en quien Él tiene complacencia. ¿Por qué? Porque me creo hijo. Abba, Abba, Abba.
Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Por tanto, dice, verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Quién es Abraham? Ahora, digamos mejor, Abraham, si es padre, él es la fe. No sé si me explico. ¿Están aquí? Quiero que miren en esta revelación a Abraham como la fe. Por tanto, está escrito que la fe dio a luz 2 hijos. Uno de la sierva y otro de la libre. La sierva es la que sirve. Es los que, por la fe, creen que van a alcanzar la herencia por cumplir la ley escrita en piedra. Esto es fuerte. Y las libres son los que acceden a la promesa sin cumplir la ley. Lo siento. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Eso es esfuerzo propio. Vigilias, ayunos que no tienen como objetivo la intimidad con Dios, sino que Dios doblegue cosas allá porque nunca entendieron la revelación de lo que pasa en el libro de Esther. Y no hay tiempo para explicarlo hoy. Forma de vestirse y de hablar. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Verso 24. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Una procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Verso 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí, Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? ¿Quién es nuestra madre? La gracia. ¿Qué dije hace un rato? Que los hijos son formados en el vientre de la gracia y son manifestados por Dios cuando se bañan plenamente y se sumergen en las aguas de la revelación de la gracia. Dice 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero mayor de estos es el, ¿por qué? Porque el amor es el que revela al padre de la fe con la gracia. Rebeca. De la unión de esa fe con la gracia nacen los hijos. Por eso el amor es mayor que la fe. Hijos de papi y mami. La fe es poderosa, pero la gracia es la que marca el camino de aquello que por amor juntos dieron a luz. ¿Qué está usted diciendo? Dice que cuando está manifestado el Hijo de la Gracia, llegó
la gracia a decirle a la fe, me va sacando de aquí a la esclava y me va sacando de aquí a los hijos de la esclava, porque aquí no se va a repartir herencia mientras exista esa mala convivencia. Siento tanta tristeza en mi corazón porque no puedo tocar la libertad de la gente. Cuando veo cómo quieren perseverar en juntarse con gente que los estanca y los hace retroceder. Ellos no lo notan, pero es evidente que están estancados, porque creen que el bulto, porque creen que no, es que está en una prueba del Señor, el Señor está probado, el Señor lo probó. Pregúntenle a Naamán, pregúntenle a Zaqueo. Pregúntenle a la hermana de Lázaro. No a Marta. Señor, ¿no estás viendo que está? No hace nada. Decile que haga algo. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero solo una cosa es necesaria. María escogió la mejor parte. Jesús ahí representa la palabra, la meditación de la palabra, escuchar el consejo de la gracia, el saber que tiene acceso al consejo sin estarlo sirviendo, porque el que vino a servir es Él. Ella escogió la mejor parte y nadie se la puede quitar. Ni vos, Marta, religiosa, criticona, que porque crees que tu hermana no actúa como vos. Yo no vine a comer acá, Marta, yo tengo un pan mejor que comer, así le dijo a los discípulos cuando estaba con la samaritana. Señor, aquí está la comida. Yo tengo un pan que ustedes no han probado. ¿Quién le trajo de comer a este? Mi comida y mi bebida, dijo que era hacer. Estoy uniendo un montón de pasajes, pero la palabra no se contradice en nada. Muchachos, lo que estoy tratando de decir, que nosotros no estamos subiendo y accesando a niveles porque seguimos siendo jornaleros. Y si no estamos siendo jornaleros, estamos invirtiendo los recursos, la vida y el conocimiento fuera de los negocios del Padre. La gracia marca el destino. La gracia no permite que la esclava, la ley, ni su hijo, los religiosos, influencien al hijo de la promesa. ¿Por qué hay tanta gente fuera y amargada? Porque no llegó a la altura del adulto que hace uso de la herencia. Un día tomé vacaciones, me levanté más tarde, hice ejercicio y me estoy planificando, hice mi agenda, una agenda de vacaciones, voy a ir aquí, a arreglar esto, voy a aprovechar esto, ¿exacto? Y cuando salgo de la casa, no había ni un carro. Ni un carro. Me di cuenta que los muchachos ya eran adultos y estaban haciendo uso de las cosas de su papá. Te llamé y me conseguiste un Uber, porque ni el teléfono del Uber bendito tenía yo. ¿Te lo pagué? No. ¿Se entiende? No se trata de lo aburrido que es, ni de aleluya, ni amén.
No. Se trata de que te metes en esto. No sabías si poner de portada en la enseñanza un montón de fichas de póker, de casino y naipes y dinero, así, y poner o lo apuestas todo o te quedas sin nada. Pero en eso se me ocurrió, hijo de papi y mami, eso somos, le duela a quien le duela. Esto no es por esfuerzo, esto es por convicción, esto es por herencia. Cuando me rescató, me vino a rescatar de mi pasado, mi presente y mi futuro, le guste a la gente o no. Pastor, los conceptos claves de la enseñanza. ¿Por qué? Si ya está pagado todo, me cuesta tanto acceder. Una, porque no te sabes hijo. Y no te sabes hijo porque te sigues juntando con religiosos. Yo no estoy diciendo, ay, anda, no, yo con usted no me junto. No. Lo que estoy tratando de decir, yo me puedo juntar con un religioso para ver un partido de fútbol. Me puedo juntar con un religioso para comer algo y hablar de fútbol. Yo no me voy a juntar con un religioso para tratar de anunciar, establecer, fortalecer y ensanchar este reino. No lo entienden. No, que es que el hermano dice amén. Ay, mire que le voy a mandar este mensajito para que lo vea. No, güey. Ya de lejos vi eso yo. No me gustó. No era de Dios. Y he visto muertos resucitar, enfermedades brutales ser canceladas, dinero aparecer sobrenaturalmente, el favor de Dios como nunca en mi vida, milagros ocurrir, el respaldo de Dios. No le gusto a mucha gente, sobre todo a los religiosos, lo cual, como sabrán, no me importa. Pero ya quisieran vivir la mitad de las cosas que vivo y experimento en lo financiero, en lo físico y en lo espiritual. Porque para ellos, un buen testimonio es si te vistes como ellos dicen que te tiene que vestir, si te juntas con quien ellos dicen que te tienes que juntar, y si haces lo que ellos dicen que tienen que hacer, aunque ellos no tengan en su vida ninguna evidencia de que están haciendo uso y accesan a la herencia que Dios en Jesucristo pagó para ellos. Sean productivos, sigan adelante, mantengan una relación profunda de intimidad con la palabra, meditándola. No se dejen doblegar, digan las cosas con respeto, la verdad, aunque la gente no le entienda o no les guste, mantengan su propósito, perseveren en este reino, den para el reino de Dios y den donde hay alguien que da, porque si no su agua se estanca. Caminen con convicción, porque yo no estoy hablando de salvación. Yo estoy predicando el evangelio del reino de mi Padre. Yo lo anuncio, lo establezco, lo ensancho y lo fortalezco. Y cuando digo yo, son ustedes, porque ustedes me acompañan en esto. Vamos a ir por los sueños más profundos, lo que dejamos enterrado. Vamos a ir porque vamos a despertar hoy como hijos. Vamos a ir porque fuimos llamados, no porque habíamos estado haciendo cosas buenas. Fuimos llamados por amados. Fuimos llamados por predestinados. Fuimos llamados porque la gloria de Dios se estableció en nosotros. ¿Qué es la gloria de Dios? Que Él decidió, aunque no le gustara al mundo entero, darnos gracia y perdonarnos lo que el mundo creía que no merecía perdón. Bienvenidos a la casa de mami, que es la gracia, y de papi, que es la misericordia. Bienvenidos a ese uso de su herencia, no la tienen que trabajar, pero cuando la alcancen y la tengan, no se olviden que el Señor fue quien les dio el poder para hacer las riquezas. No trabajen nada fuera de la casa de su papá. Bienvenidos a la casa, bienvenidos a la herencia. Son nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido.
los hijos amados de Dios en quien Él tiene complacencia. Benditos son los que los bendicen y malditos son los que los maldicen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.